a visualizar los videos que he colgado en la plataforma. Son muy interesantes en cuanto a lo que es la comunicación, ¿ya? Una comunicación debe ser asertiva, clara, concisa, de tal manera que las personas podamos entendernos, ¿verdad? Que el mensaje llegue adecuadamente. Ahí les he colgado varios videitos que yo sé que les va a gustar. También he colgado una tareita para que rija desde ahora hasta el día domingo, ¿ya? Por favor, y todos aquellos jóvenes que quedaron pendientes algunas tareas por mandar o por A o B razones de internet, XXX, envíenlas, por favor, para que tengan sus notitas y no se atrasen en esto, ¿ya? Entonces empezamos. Vamos a compartir pantalla. Entrar a la biblioteca virtual. ¿Que pueden entrar o todavía no pueden entrar? Miss, yo le quería preguntar algo. Dime. Yo no puedo entrar a la biblioteca virtual hasta ahora. Yo tampoco, A licenciada. ver, perdón, un momentito. Nosotros hemos enviado unas listitas a la dirección, a la administración de la plataforma, para que ustedes puedan ingresar. Todavía se está presentando ese problema. Sí, Miss, no tampoco puedo ingresar. Hasta ahora Ya. no puedo ingresar. Sí, Miss. Están colocando Me bien comuniqué con la doctora. atiendan, están colocando bien su clave. Sí. Ya. Sí, Miss. Ya, perfecto. Entonces yo voy a hacer presente esta inquietud, ¿ya? Por favor, ustedes saben que para eso nos tenemos que comunicar. Perfecto, me da gusto que me hayan comunicado esto, porque yo no soy adivina, ustedes son los que tienen que comunicar, ¿ya? ¿Ya ves qué importante es la comunicación? Entonces, yo voy a hablar con su delegado y con él, porque ya incluso se ha mandado lista de los jóvenes que tenían este problemita para entrar a la plataforma. Ahora, si algún joven no se anotó ahí, por favor envíele al joven, al delegado, sus datos, su DNI, su nombre, su apellidos y su correo, ¿ya? Efectivamente, licenciada. Claro. Yo le avisé a mis compañeros los que tienen problemas con el acceso al aula virtual que envíen sus datos completos con su correo electrónico y su número de DNI. Muy bien. Eso ya lo coordinamos con la tutora. Yo ya estoy pidiendo datos, compañeros, para que tomen en cuenta. Sino Ya. que los compañeros le están comunicando que algunos todavía no le han dado solución al problema. Ya, perfecto. Yo voy a aclarar eso, ¿ya? Miss, y ¿Ya? referente también a los alumnos que recién se están reincorporando. Ya. La tarea ya, las tareas para que estén habilitadas ya se le está comunicando a la tutora para que Sí. tengan conocimiento, para que les puedan habilitar las tareas a los docentes. Perfecto. Yo también voy a una habilitar fecha, la mía, ¿ya? Sí, Miss, muchas gracias, más bien. Sí. Una ¿Ya? fecha programada para que puedan enviar sus tareas. Sí, ¿ya? No se preocupen. Eso sí, yo estoy a siempre apoyar lo que es, ¿no? Esta problemática que se presenta muchas veces, ¿ya? Que nadie nos libramos de estos problemas, la verdad, y para eso estamos, ¿no? Para comunicar, entendernos y lógicamente llegar a un buen acuerdo y resolver los problemas. De eso se trata, ¿ya, jóvenes? Entonces empezamos, ¿sí? Dime. Mi Normita, Sí. sí, yo he tenido problemas en a veces que envío mis tareas y cuando el siguiente día veo no están guardadas. Mira, Camacha, ya mi amor. Espérate, tú eres Cabrera, ¿qué hijita? Tú eres... Miss, yo soy Sigua Constantino, Miss. Ah, ¿sigues con el problema, Siguas? No, yo ya pude pagar mi mensualidad, mi matrícula, porque no tenía, no podía pagar. Cuando fui, y ayer que voy a estar enviando tareas, me doy con la sorpresa que no se guardaron las asistencias, cuando marco mi asistencia y las tareas. No sé si también se estará en su curso, si tendré problemas en el curso. Tú eres, a ver un ratito, por favor. Sigua Constantino. Sí, yo tengo acá, presente. Ahora voy a ver la de esta semana, sí, voy a ver todo eso, me falta todavía. Licenciada, disculpe, ahorita mi eso. compañera Tatiana Carolina Enrique Poma me comunica que por motivos de trabajo y de su señal no puede ingresar a la clase, a ver si por favor le toma consideración. Ya, ok. Miss, yo recién ingresado, Ramos Malma. Sí, Ramos Malma, sí, ya te vi, hija. Ramos Malma, espérate. Ramos Malma Jocelyn. Sí, ya, está bien. Una consulta. ¿Ah? Una consulta fuera del tema. Sí. Ya, mire, yo, antes que comenzara la pandemia me matriculé. Ya. Y entonces, pospuse mi matrícula. Ya.
para este año. Y Ya, pagué mi ok, matrícula 60 soles. Y de perfecto. nuevo, pagué de nuevo para iniciar las clases virtuales, pagué 80 soles de nuevo. ¿Y ahí? Y quería saber si eso era válido o no. Ah, no, eso, escúchame, eso de allí, eso de allí te lo solucionan en administrativo. Yo soy la parte de lo que es pedagógico, ¿no? Lo que es clases, todo eso, y lo que es problema entre ustedes y yo con respecto a las clases. Eso que tú me estás preguntando es parte administrativa, señorita, ¿ya? Ok, empezamos. Ya, Ya hay que hacer. Muy bien. Esto es bien importante que tengamos presente porque como profesionales de la salud, nosotros vamos a atender a la familia y al paciente. O sea que los cuidados que nosotros vamos a brindar, lógicamente lo va a vivir el paciente y vamos a ver los resultados y la familia va a ver el mejoramiento, lógicamente, de su ser querido enfermo, ¿no? Entonces, esta comunicación siempre debe estar en todo momento entre nosotros y la familia, ¿ya? Y el paciente, claro está. Bueno, muy aparte también que la comunicación debe darse también a nivel entre el equipo de salud, enfermería, técnico de enfermería, el médico y todas las especialidades que lleven la atención, necesita la atención del paciente, ¿no? Entonces, todo eso se trabaja en equipo, en los hospitales, en las clínicas donde tú labores, en centros de salud, etcétera, etcétera. Todo el trabajo se hace en equipo. ¿Y a través de qué nos valemos? De la comunicación. Entonces, esta comunicación tiene que ser una comunicación clara, concisa, ¿no? De tal manera que todos acordemos, lleguemos a un acuerdo, o si se trata de un problema, solucionar un problema. De eso se trata el trabajo, ¿no? Y a través de esta comunicación, nosotros vamos a lograr todo eso, ¿ya? Hay que tenerlo presente. Bien, aquí estamos viendo un punto bien interesante, en la cual la comunicación entre los profesionales, enfermeros y los pacientes es básica en la terapéutica del cuidado. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el enfermero, el licenciado, el técnico de enfermería, que estamos las 24 horas con el paciente, tenemos que coordinar nuestro trabajo en equipo para brindársela a esa persona que está enferma, a nuestro paciente. Entonces, todo esto tenemos que llevarlo en equipo. Se tiene que vigilar muy de cerca todas las respuestas que se dan en esos cambios conversacionales. Nosotros vamos a prestar atención también a los aspectos del lenguaje, tanto verbal como no verbal. ¿Sabían ustedes que nosotros las personas muchas veces más nos comunicamos no a través del habla, o sea, de la parte verbal, como decimos, ¿no? Sino también aparte del gestos, movimientos, muecas, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque más sin hablar, comunicas más que hablando, ¿ya? O sea, el lenguaje verbal. Aquí tenemos tipos de comunicación, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la comunicación verbal, que utiliza un código, ¿ya? Un código para el receptor, para el emisor, y este puede ser escrito, oral, ¿no? De alguna forma, de tal manera que brindemos esa comunicación, ¿ya? ¿Ya? ¿Ve? Esto pueden ayudarse a través de, apoyarse a través de gestos, actitudes, ¿no? Es posible también estos parámetros, para que sea eficaz, también es posible la retroalimentación inmediata, ¿no? Que brindemos nosotros. Esto para que sea eficaz tiene que ser con precisión, claridad, objetividad, debe ser oportuna, sencilla, con pertinencia y con verosimilitud, o sea, con veracidad, que sea verdadera. ¿Ya? Entonces esto
la comunicación no verbal, ¿ya? Es lo que llamamos el lenguaje corporal, porque muchas veces nosotros podemos estar expresando algo con una sonrisa, pero a veces son sonrisas fingidas. Entonces, el lenguaje corporal, la comunicación no verbal se está dando a través del lenguaje corporal. Tu cuerpo habla más que incluso que tu boca, ¿entienden? O sea, que en la forma verbal. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿ya? Esta comunicación no verbal viene a fortalecer o a consolidar el mensaje o bien lo retracta. Por ejemplo, se expresa mediante este lenguaje corporal visual, o sea, que te lo ven, ¿no? Te ven las muecas o lo que tú estés haciendo. Sus técnicas se ven a través de ¿qué? De la expresión facial. Se conoce una expresión facial cuando tú tienes cólera, ¿no? Cuando tú estás alegre, cuando tú estás triste o deprimida, cuando tú tienes, por ejemplo, momentos desagradables, etcétera, ¿no? Entonces, tú puedes tener una expresión facial, una mirada, una sonrisa, ¿no? Gestos, movimientos, postura, orientaciones corporal, animal puede ser proximal, en distancia, puede haber un contacto físico y se visualiza también los aspectos personales y la apariencia física, ¿no? La entonación y velocidad comunicativa. ¿Cómo es el tono de tu voz? ¿Ya? Eso hay que tener también mucho cuidado. ¿Cómo lo dices? Porque alguna persona dice, ¿qué señorita, usted está molesta? No, señor. Parece, a veces cuando el tono de voz que tenemos como que brinda un mensaje así, ¿no? Como que estás muy apurada, como que estás ofuscada o algo así. Entonces, tenemos que nosotros modular bien nuestra voz para que ese mensaje llegue como nosotros realmente queremos que llegue, ¿ya? Y bueno, en algunos casos también el silencio también actúa como respuesta terapéutica. Escuchar. Esto es muy importante, hay que saber escuchar. Eso es lo que se está perdiendo, es todo un arte, el saber escuchar. Andamos muy desesperados, muy apurados, de tal manera que queremos decir todo en un minuto. Bien, entonces hay que tener presente que escuchar es muy importante en esta fase de la comunicación. Aquí, para que haya esta comunicación humana, tiene que existir los siguientes factores. Primero, tenemos el emisor, ¿no? Que te viene a ser el punto de inicio que codifica el mensaje para que sea entendible al receptor, o sea, a quién te estás dirigiendo, ¿no? Producto del mismo. Ahí vas a ver, por ejemplo, el mensaje, qué es lo que quieres llevar, ¿no? Ahí viene a ser el conjunto de sensaciones, creencias y hechos que el emisor envía al receptor. ¿A través de qué? De la información, o sea, el mensaje. Ahí vas a ver. Por ejemplo, miren a la cara de esa persona, ¿no? Nosotros en la expresión de la cara podemos decir muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, de asco, ¿no? La expresión de este señor es de asco. Por ejemplo, a ver, ahorita tú mírate en el espejo y a ver, pon una cara de molesta, ¿no? Una cara de triste, o una cara de deprimida, o una cara alegre, ¿no? O sea, son diferentes, ¿no? El mensaje, ¿no? Y las manifestaciones. Código. Reglas de signos y símbolos aceptadas por los miembros del proceso comunicativo. Por ejemplo, vamos a ver el lenguaje de signos aceptados por la comunidad de sordos mudos en la que se utilice, ¿no? Eso es otro, ¿no? Esta es otra forma, es el lenguaje de signos. En el caso de los pacientes o personas que tienen discapacidades y son sordomudos. Existe un canal que viene a ser un medio para transmitir la información desde el emisor al receptor. Ahí vemos, por ejemplo, el aire para la comunicación oral, ¿no? Un papel para la comunicación escrita, ¿ven? Yo ahorita estoy comunicando a través de la palabra oral, ¿no? Y si yo quiero mandarles un documento, lo mando escrito, es otro tipo de comunicación. El receptor, ¿bien? Punto final de la comunicación, que tiene una función decodificadora del mensaje y es el mismo destinatario, ¿no? O sea, ¿a quién le diriges tú, no? Y bien, acá vamos a ver situación de contexto, que viene a ser orientación, espacio-tiempo en el que se produce esta comunicación. Pueden haber interferencias o barreras, ¿sí? Hoy día con esto del internet
A veces tenemos comunicación en la sala o en alguna parte de la casa, en otras hay interferencias. Entonces, a veces la comunicación no se lleva bien, ¿no? Hay alteraciones de la señal a lo largo de todo el proceso comunicativo. Nos ocurre también con los teléfonos, ¿verdad? Entonces, a esto se le denomina ruido, ¿ya? Los ruidos, las interferencias, ¿no? Y otro punto importante también viene a ser la retroalimentación, ¿ya? La retroalimentación es otro punto importante, ¿no? Que se da a través de la interactividad. Condición base para que se produzca la comunicación, viendo que la ausencia de esta produciría solo información. Importante, ¿no? Y aquí la fuente es el hecho o fenómeno que pone en marcha la información. Ahí está, ¿ya? No está codificada. Por ejemplo, un brote, vamos a suponer, en el caso de ahorita de la peste del coronavirus 19, ¿no? COVID-19. Ahora, el perceptor, aquello a lo que va destinado el mensaje, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, no tiene que ser necesariamente decodificado, ¿ya? Este criterio para poder recibir, analizar, sintetizar, opinar sobre la información y tomar decisiones pensadas y razonadas a través de ella. ¿Ve? Tiene que haber, lógicamente, importantísimo, el emisor, el receptor, ¿no? Emisor, mensaje, receptor. Y aquí vamos a ver la comunicación social, es lo que vemos a diario, ¿no? Nosotros a través de los medios de información masiva, etcétera, también, ¿no? Bien, por ejemplo, la comunicación social estudia, investiga todo lo referente a la comunicación, a la información, la expresión, el rol de los medios de comunicación masiva y las industrias culturales. Bien. Entonces vamos a ver que la comunicación viene a ser la relación que se establece entre un emisor y un receptor. Ahí está. Relación entre un emisor y el receptor. Ambos comparten un código en común. A través de él es que se comunican. Intervienen en esta relación otros elementos que pueden incidir en el significado del mismo, ¿no? Y la comunicación social es una herramienta fundamental y esencial a la hora de construir la opinión pública, ¿no? Ahora estamos viendo muchísimo en la comunicación social todo lo que es respecto a lo que van a ser las elecciones nacionales, generales que van a haber en el mes de abril. Están mucho la comunicación social, también nos informa acerca de lo que es el COVID, todos los avances de la pandemia, ¿no? Bien. Y aquí este punto interesantísimo al que queremos llegar también, que es la comunicación terapéutica. Esta es específica para una relación en la que una persona desempeña el papel de ayudar a otra. Ese es tu trabajo, por ejemplo, ¿no? De los profesionales de la salud, ¿no? El centro de trabajo es el paciente. O sea, tu objetivo en sí, tu trabajo es dirigido al paciente, a la persona enferma. Bien, todo con respecto a lo que es la experiencia de la enfermedad, del sufrimiento y lo que significa para este paciente el estar enfermo, su narrativa, lo que dice y cómo él te lo dice. Esto es muy importante saberlo, entender. Y cómo el profesional escucha, atiende y dialoga con él sobre esta experiencia. Este es un punto importantísimo, por eso yo les digo que en esto de la comunicación tenemos que aprender a saber escuchar, ¿ya? Eso es lo que tenemos que aprender nosotros, aprender a escuchar. Eso es importantísimo, ¿ya? Entonces, aquí vemos que en una relación terapéutica eficaz, a través de esta comunicación, que viene a ser la base para poder nosotros llevar a cabo todos los cuidados de enfermería, ¿ya? Entonces, ustedes saben, por ejemplo, en un hospital, el técnico de enfermería, la licenciada, siempre trabajan juntos.
A ver, hoy día vamos a hacer esto. Vamos a bañar al paciente, vamos a cambiar su ropita de cama, vamos a brindarle comodidad y confort, prevención de úlceras, vamos a hacer todas las actividades que nos toca con el paciente, ¿no? Llevarlo a sacar placas radiográficas, o sea, se coordina todo el trabajo del día, ¿no? En el turno. Bien, esa relación terapéutica es la base para llevar a cabo todos los cuidados de enfermería que corresponde a nosotros, ¿no? Y lógicamente a través de esta comunicación favorece la comprensión y ayuda a establecer una relación constructiva entre la enfermera, el paciente y el equipo de salud. Bien, acá también se debe responder no solo el contenido del mensaje verbal del paciente y también sus sentimientos, o sea, que él expresa lo que él está viviendo, ¿no? Antes de responder, por ejemplo, cómo es fundamental comprender cómo él siente, ve y siente esta situación. Esto es lo importantísimo, saber entender, ¿no? Pero o sea, para saber entender a esta persona, a este paciente, tenemos que contar con algo muy importante que es la empatía, ¿ya? La empatía es una característica muy importante, algo que nos debemos contar nosotros para ponernos en el lugar de esta persona que está enfermo en una cama de hospital. Las palabras, los gestos deben ser congruentes, tanto del paciente como de la enfermera. Bien, entonces, aquí vemos otro puntito, que es la importancia de esa comunicación terapéutica, porque este es nuestro trabajo. Aquí los aspectos emocionales, ¿ya? Psicológicos, culturales, sociales y familiares del paciente son de primordial importancia para su salud. Entonces, aquí nosotros tenemos que aprender a valorar a través de esta comunicación estos aspectos importantísimos que está viviendo el paciente. Imagínense, jóvenes, que ustedes ahorita están en su casa cómodos, con su familia, con sus seres queridos ahí compartiendo, pero de pronto te enfermas y tienes que terminar en un hospital. Para el paciente llegar a un hospital es una experiencia nueva, ¿no? Y lógicamente no es una experiencia grata. Es una experiencia que le incomoda porque van a haber cambios rotundos en su vida. Incluso la hora del baño, la hora de los alimentos, la hora de la atención y un sinnúmero de cosas que cambian en su vida, no es como su casa, ¿entienden? Entonces todo eso hay que tener presente cuando nosotros atendemos a una persona que está enferma. Bien, vamos a ver los factores personales en la relación terapéutica. La orientación teórica, el uso de tu lenguaje, tus variables individuales, tus variables socioculturales para tratar de entender también a esta persona, ¿no? Que está enferma. Y entender qué es la experiencia de la enfermedad y también la calidad de vida, ¿no? Dependerán en gran parte de factores que no son el cuerpo en sí, ¿no? Esto, por ejemplo, vamos a ver es con factores con los que tú trabajas en la comunicación terapéutica. Aquí vamos a ver, por ejemplo, ahí está. Bien. Es parte del rol autónomo de la enfermera. Bien. Allí van a ver ustedes que requiere pensar de una manera específica. O sea, la comunicación terapéutica que está dada en el ambiente asistencial, en el ambiente hospitalario donde tú trabajas, tú tienes que brindarlo de acuerdo también al proceso que está viviendo ese momento el paciente. Eso tenemos que entenderlo, ¿ya? Requiere también pensar de una manera específica, cómo vas a trabajar, porque con todos los pacientes no se trabaja igual. Cada paciente es una persona independiente, es una persona diferente, ¿ya? Y antes de cualquier intervención, el profesional de enfermería tiene que, por ejemplo, reflexionar y preguntarse, ¿cuál es la situación en la que se encuentra su paciente? ¿Ven? ¿Cuáles serían los objetivos de una intervención en ese momento concreto? O sea, ¿cómo vas a trabajar, cómo vas a brindar tus cuidados de acuerdo al estado del paciente, ¿no? A ver, supongamos que es un paciente con problemas renales, ¿ya? Es un paciente que está allí con va a empezar a recibir sus terapias. Entonces, el que tú atiendas a un paciente renal o te llega otro paciente que sea un paciente con problemas neurológicos
o paciente con otra patología, ¿no? Entonces, la atención de enfermería lógicamente va a variar de un paciente a otro. No es lo mismo. Entonces, eso también hay que entender eso, ¿no? O sea, en qué momento, qué tipo de paciente es, qué discapacidad o enfermedad está presentando. Es muy importante tenerlo presente. También contamos con ciertas características, ¿ya? Y objetivos en la comunicación, ¿no? Por ejemplo, aquí en esto de las características, vamos a ver nosotros que es un vínculo intelectual y afectivo entre la enfermera y su pacientito, ¿ya? Tú respetas al paciente como persona, como individuo. Potencia al máximo las actitudes del paciente para participar en la toma de decisiones, ¿ya? Esto se trata, por ejemplo, cuando el paciente tiene que firmar un documento, ¿no? Por ejemplo, si el paciente necesita una cirugía y no está la familia o alguien, el paciente tiene que dar su consentimiento y explicarle tú como profesional lo que es esto, ¿no? Lo que va a suceder, etcétera, etcétera. Entonces, eso tiene que tomar una decisión con respecto a su propia salud, ¿ya? Y también tiene en cuenta los aspectos culturales, las relaciones y los valores culturales del paciente. Eso es muy importante tenerlo presente. ¿A qué se refiere esto, no? Valores culturales, costumbres, etcétera. Mira, por ejemplo, tenemos casos de pacientes que por religiones o ideas, aquí nosotros, el personal de salud, no tenemos que ver nada de razas, religiones, o esto, o porque esté de religión, o de esto lo atiendo, no lo atiendo. No, señores, aquí no tiene nada que ver eso. Aquí tenemos que entender su cultura, su forma de pensar de ellos. Por ejemplo, hay casos de pacientes testigos de Jehová que no permiten las transfusiones sanguíneas porque dice que a través de las transfusiones sanguíneas pasa el espíritu, no sé, algo así bien raro, pero no lo entiendo. Entonces, nosotros respetemos esos puntos de vista. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si el paciente es aprista o es comunista o lo que sea, tampoco nosotros tenemos que meternos en esas situaciones, ¿me entienden? ¿Ya? O porque el paciente es de raza amarilla, blanca, roja, etcétera, tampoco. O sea, nosotros tenemos que respetar todos esos puntos, no tenemos que meternos en nada, solamente ver a la persona enferma. Bien. Respetar su confidencialidad, esto es muy importante. Cuando se dice respetar la confidencialidad del paciente, significa que si el paciente confía algo en alguno de ustedes, los profesionales, existe pues la ética profesional, ¿no? Entonces, ver qué es lo que esa persona te está confiando, ¿no? Esto es muy importante también tenerlo presente, ¿no? Y todo esto se centra en el bienestar del mismo paciente. Todo se basa en la confianza, el respeto y aceptación mutua, ¿ya? Es muy importante tenerlo presente. El objetivo de esta comunicación es dar al paciente la posibilidad de identificarse, de sentir, de saber, decidir si quiere cambiar y cómo es su manera de ver y vivir su situación, porque él puede decidir, ¿ya? Entonces, para poder pasar a través de un reto como sería la enfermedad, ¿no? Cuando uno está pasando por un proceso de enfermedad, muchas veces se encuentra muy vulnerable, indeciso, no sabe qué decidir, etcétera, ¿no? Busca ayuda. Entonces, mejorar una situación problemática o potencialmente problemática. Encontrar maneras de ser y recursos personales más satisfactorios, ¿no? Que van a ayudar a desarrollar su sentido de la vida en su nueva situación de enfermedad o discapacidad, etcétera, etcétera, que pueda presentar o esté pasando el paciente. Bien, vamos a ver también los elementos principales que van a haber en esta comunicación terapéutica, ¿no? Pensar de manera terapéutica y no social. A ver. Otro punto es mostrar empatía, estar centrado en el paciente porque ese es nuestro objetivo, el trabajo es con el paciente. Respetar, brindar confianza y seguridad. ¿Mm? Tenemos que tener una escucha receptiva y terapéutica.
Y hablar lo mínimo, saber escuchar más que todo. No hablemos mucho y escuchemos. Atender las emociones de esa persona enferma. Pónganse en su lugar. ¿Qué harías tú en ese lugar de esa persona? ¿No? Muchas pacientes a veces tienen a la familia lejos y él está solo en esa zona donde tú estás trabajando. A ver, también hay que ver eso, ¿no? Muchos puntos de vista que debemos tener presentes, ¿no? Acompañar en la reflexión, por ejemplo, con preguntas abiertas y que no opinan, ¿no? A ver, por ejemplo, vamos a ver un punto también que es la importancia de la relación terapéutica de la enfermera, aquí en este punto de la salud mental, ¿ya? Esto es muy importante también, que la relación terapéutica del personal de enfermería en salud mental es muy fundamental para poder realizar las intervenciones terapéuticas, ¿bien? Trabajar con el paciente y ayudarle en su enfermedad. Así es. Al principio existe una desigualdad, sí, o sea que poco a poco tú vas entrando, vas averiguando a través de la historia clínica, lo que el paciente mismo te comenta, o a veces la familia del paciente, son datos muy importantes que hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Entonces, el paciente sufre un problema del que espera curación o al menos un alivio, ¿no? Para sobrellevar su enfermedad. Entonces, en toda relación entre personas existen dos posiciones. A ver, por ejemplo, la del observador, ¿no? Aquí vamos a ver la del observador, por ejemplo, que tú en este caso serías el observador, ¿no? Y la del observado. A ver. Esta situación de observación se compone de 4 elementos a su vez: el observador, los fenómenos observados, la información que busca y el papel del observador, ¿no? Y en el caso de los factores principales del profesional, estos son, por ejemplo, orientación teórica, uso del lenguaje, variables sociológicas individuales, y bien, que la relación terapéutica, que viene a ser una negociación intersubjetiva, ¿verdad? A través de este discurso establecido entre el terapeuta y el personal de enfermería y el paciente, que se va construyendo un binomio salud-enfermedad. Ahí está. Muy bien. El uso del lenguaje. Vamos a ver esto. Entre las principales características de una adecuada comunicación enfermera-paciente, tenemos que tener estos puntos: la empatía, el respeto, concreción y escucha activa. No olviden, empatía, respeto, concreción y escucha activa. Empatía. Esta es una capacidad de ponerse en el lugar del otro, comprender las vivencias del paciente desde los propios supuestos de este, ¿no? Transmitirle esta comprensión de un modo que pueda comprender. Por favor, ese micrófono. Respeto, aceptar incondicionalmente al otro sin realizar juicios de valor. Eso significa respetar, ¿ya? A lo que él te está diciendo, tú no le vas a poner, pues, un juicio de valor, ¿no? Evaluar la situación en función a vivencias y valores de tu paciente, favoreciendo que te ponga en marcha sus propios recursos para afrontarla. Eso es muy importante. ¿Ya? A ver. Concreción. ¿Qué significa esto? Delimitar objetivos de ambos en relación para que ésta se desarrolle de forma inteligente para ambos. Una escucha activa, eso es lo que nos falta muchas veces, escuchar, ¿ya? Debe ser bidireccional, terapeuta-paciente. Escuchar bien al paciente y el paciente escuchar al profesional, de manera que el último sienta que está siendo también escuchado. Eso es muy bueno. Mostrar atención y comprensión a través de la conducta verbal como la no verbal, ¿ya? A ver, también tenemos principales obstáculos para la escucha activa, que provienen de 3 áreas: del ambiente físico, que viene a ser, por ejemplo, el cansancio, el ruido, etcétera, ¿no? El emocional, derivado de los propios sentimientos del terapeuta,
cognitivo derivado de prejuicios ideológicos, éticos, culturales, etc. Bien. Entonces, aquí vamos a ver que los problemas de comunicación en los servicios de salud, ¿por qué es importante una buena comunicación? Esto es lo que debemos saber nosotros. ¿Ve? ¿Por qué es importante? ¿Ya? Por ejemplo, para recoger información sobre los problemas del paciente. Por eso es muy importante la escucha activa de lo que cuando tú preguntas al paciente su problemática, escuchas y vas guardando la información, ¿ya? Sobre los problemas de él. Entonces, ¿para qué? Para ayudarte a hacer un diagnóstico preciso y válido del problema que está padeciendo el paciente. Esto es muy importante, ¿ya? Esos datos te van a ayudar a hacerte un diagnóstico del problema que está padeciendo. Ya te vas a saber si es la parte física, la parte emocional, que muchas veces no sabemos nosotros cómo, cuando estamos enfermos, o qué es lo que está viviendo el paciente, qué es lo que siente, cómo lo siente, ¿no? Para detectar, por ejemplo, el distrés emocional en ellos, en los pacientitos. Otro punto es para que los pacientes estén satisfechos y estén menos ansiosos con su problema. Sí, todos lo hemos vivido en algún momento, incluso no estando enfermos, ¿no? Cuando tenemos un problema y se lo comunicamos a alguien de nuestra confianza, ya nos sentimos bien porque nos sentimos escuchados, ¿ven? Incluso esa persona que nos está escuchando nos ayuda, nos apoya, ¿no? Nos da ideas. Igualito, la comunicación terapéutica es algo así, ¿ven? Para eso el profesional tiene que escuchar. Bien, entonces para que los pacientes estén conformes y puedan seguir las recomendaciones del profesional, ¿no? ¿Ya? Vamos a ver también que para que los pacientes estén conformes, ¿no? Y luego también además existe una evidencia de que la buena comunicación, ¿no? Van a hablar sobre toda la condición física del paciente, de su estado del paciente, ¿no? Claro, para tener efectos positivos, ¿no? Sobre la condición física de tu pacientito. Aquí vemos consecuencias de la buena comunicación y dimensiones de comunicación más benéficas. Mejora la tasa de recuperación del paciente, disminuyendo el dolor informado, el uso de medicamentos, las complicaciones postquirúrgicas, la duración de estancias hospitalarias, ¿ven? Son cosas muy positivas, ¿ven? Bien, lógico, el uso de los medicamentos se van a disminuir, ¿no? Incluso porque a veces las personas emocionalmente, claro, físicamente tienen un dolor, pero emocionalmente el dolor es más grande, entonces muchas veces confunden esas sensaciones, ¿no? Entonces, eso también hay que evaluar, ¿ya? Aquí en cuanto a lo que son las dimensiones, ¿no? Dar información, por ejemplo, aumenta el conocimiento de su estado del paciente. Sí, usted mira, están haciendo estos exámenes para verificar esto, el otro, si está recién llegando el paciente, para el diagnóstico y proceder cómo se va a trabajar en equipo. Enseñar habilidades y destrezas de afrontamiento, o sea, cómo enfrentar su problema de salud. Enseñamos al paciente a afrontar cómo, por ejemplo, problemas de ansiedad, ¿no? De ansiedad, de depresión o algo que esté viviendo emocionalmente él o ella, ¿no? El apoyo psicológico, por ejemplo, a través de una escucha, de escuchar y brindar un soporte emocional. Esto es excelente. Bien, también pueden haber déficits de habilidades de comunicación. Bien, puede haber también fallo en la acogida del paciente, en presentarse y en explicar las propias acciones. Ahí vamos a hablar de los déficits, o sea, las cosas que no deben suceder, ¿no? Fallo, por ejemplo, en sacar a luz la información disponible, a veces puede ser aceptación de información imprecisa, en la búsqueda de que sea claro, en la comprobación de la comprensión de la situación del paciente, pueden haber fallas en la facilitación de preguntas, o de repente de responderlas inapropiadamente.
un descuido de los mensajes verbales encubiertos y de la comunicación no verbal. Evitación de la información sobre las situaciones a nivel social, familiar y personal de paciente. Todo esto influye. El fallo en la obtención de información sobre los sentimientos y percepciones de la enfermedad. Bueno, también puede haber un estilo directivo y predominio de preguntas cerradas, interrupciones frecuentes, no permitir un habla espontánea del paciente, o sea, no hay que interrumpir, ¿no? O sea, son déficits. Fallo en suministrar una información adecuada sobre el diagnóstico, tratamiento y prognosis, ¿no? Lo que pueda suceder con el paciente. Y también puede ser fallos en comprender el punto de vista del paciente, por tanto, en apoyarle, ¿no? En ofrecer confianza y calor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener también presente los fallos que muchas veces se cometen, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la técnica de comunicación terapéutica tenemos escuchar activamente, ¿no? Oír, utilizando para ello todos los sentidos, ¿ya? Prestar atención a la totalidad del mensaje, tanto verbal como no verbal. Y observar que la comunicación es congruente. Y también debemos tener presente la enfermera, por ejemplo, debe mediar, ¿no? Meditar el mensaje antes de responder o de realizar preguntas abiertas, ofrecer ayuda o proporcionar información, ¿ya? En la parte física, la atención física, vamos a ver nosotros, por ejemplo, que sus características son mirar a la persona que habla, ¿ya? Cuando tú hablas con alguien, es bueno que siempre mires la cara de la persona que está hablando, adoptar una postura comunicativa, mantener un contacto visual y permanecer relajado. Eso ayuda muchísimo a brindar confianza en la persona que está confiando en ti, ¿no? Que está conversando contigo, en este caso es el paciente. Y bien, vamos a ver esa fase de la comunicación terapéutica. Por ejemplo, vamos a ver una fase previa. La técnica a utilizar es la recogida organizada de datos, reconocer limitaciones y buscar ayuda necesaria, ¿no? Licenciada, disculpe que le interrumpa. ¿Puede admitir a mi compañera que el Zoom la sacó y la volvió a ingresar y ahora está esperando para que la pueda admitir? Pero, joven, escúchenme. Todos los alumnos están entrando bien. Dile que lo intente de nuevo. O sea, yo ya no estoy restringiendo la entrada del alumno, ¿me entiende? O sea, yo he dejado esa opción que todos entren. No, yo no estoy ya recibiendo uno por uno, sino pierdo tiempo. Ya, dile que sí, que intente de nuevo, jovencito. Ok, licenciada, gracias. Sí. Bien, tenemos una fase previa. Aquí vas a ver la técnica de utilizar la recogida de datos, reconocer las limitaciones, buscar ayuda necesaria. Y en esta existe una fase preliminar también. Una de las tareas importantes de esta fase es alcanzar un cierto grado de confianza, ¿no? Por ejemplo, las 3 etapas de esta fase vienen a ser, por ejemplo, entablar una relación, por ejemplo, tanto el paciente, ¿no? Como la enfermera se presentan por su nombre. Yo soy la licenciada Norma Gamboa, señor, en este turno voy a trabajar con usted. Cualquier cosita que usted comuníquemelo, yo estoy a ayudarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Uno es bueno, entonces el señor, vamos a poner Pablo Fernández, ya sabemos, ¿no? Él ya conversa contigo, se presenta también, ¿no? Por ejemplo, aquí también, si el paciente inicia la conversación, la enfermera tiene que ayudarlo a que exprese sus sentimientos o inquietudes, ¿ya? Ahora sí, en esta fase son muy útiles las preguntas abiertas. ¿Qué está pensando hoy? ¿No? ¿Qué le inquieta? ¿Qué le preocupa? ¿No? La técnica aquí es mantener una actitud atenta, relajada, para que el paciente se tranquilice, y que no a todos los pacientes les resulta fácil recibir ayuda, porque vamos a encontrar de todo tipo de pacientes, ¿ya? Estructurar y formular un contrato. Aquí, por ejemplo, depende, pues, ¿no? De cómo es, si está yendo a una clínica, porque aquí se les estructura, por ejemplo, se les dice, señor, usted está llegando a este hospital, aquí tenemos esta dinámica de trabajo, ¿no? Por ejemplo, el día empieza a tal hora, digamos, con estas actividades, ¿no? El baño del paciente, su comodidad y confort,
lo vamos a bañar a tal hora, la visita es a las 8 de la mañana, su desayuno, llega su desayuno a tal hora, después llega su comida, su almuerzo, vienen todas las terapias, y se le explica toda la rutina que se tiene en el hospital. Eso es muy importante que el paciente lo conozca, ¿ya? La fase de trabajo, por ejemplo, en esta fase surge la empatía entre el profesional de enfermería y el paciente, ¿no? Aquí se da a través de analizar y comprender ideas, sentimientos que puede estar viviendo la persona, ¿no? Bien, aquí, por ejemplo, facilitar la acción, ¿no? en el trabajo, ¿ya? Perfecto. Acá está. Fase de terminación, a ver. Bueno, con respecto aquí lo que nos dice la fase de trabajo, ¿no? Analizar, comprender ideas, sentimientos, ¿no? El profesional de enfermería ayuda al paciente a analizar y comprender sus ideas, sentimientos asociados a los problemas que él está viviendo. Entre las técnicas a utilizar son escuchar, prestar atención con empatía, mucho respeto, ser auténticos, sinceros, y no confrontar, ¿no? Las técnicas que quiere el paciente son escuchar sin estar, por ejemplo, a la defensiva y comprenderse a sí mismo. Esto es muy importante, ¿ya? Facilitar la acción. ¿Qué acción? Por ejemplo, el profesional de enfermería planifica los programas dentro de las capacidades del paciente y tiene en cuenta los objetivos a largo, mediano y corto plazo. El paciente tiene que aprender a aceptar los riesgos, aceptar que los resultados pueden ser un éxito o fracaso. Por eso que el profesional explica todo eso, y generalmente lo hace el médico. ¿Ya? El profesional de enfermería debe reforzar los logros y ayudar al paciente a reconocer de forma realista también los fracasos. Entonces, todo eso hay que ir poco a poco, ¿no? Bien, y la fase de terminación, aquí vamos a ver que en la fase de terminación, acá, aquí en esa cuarta fase de terminación, transcurran eficazmente. Por lo general, una perspectiva tiene que ser una perspectiva positiva, ¿no? Positiva. Terminar, que pueden emplearse diversos métodos, dar un repaso de todo el proceso, que va al final a aportar una sensación de logro, expresar abiertamente sentimientos acerca de todo, ¿no? De todo el trabajo que se está realizando. Aquí vamos a ver también habilidades de comunicación y relación de ayuda. Bien, la ayuda, en la cual una persona coopera con la otra para afrontar las situaciones que tienen en la actualidad. Su atención física, quienes no están manejando sus vidas, también como ellos pudieran. Metas de relación de ayuda, por ejemplo, vamos a ver que deben estar basadas en las necesidades del paciente, ¿no? Manejar los problemas, desarrollar oportunidades y recursos. El paciente debe aprender a ayudarse a sí mismo también, tiene que poner mucho de su parte, ¿no? Según el estado que él presente, lógicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay pacientes que a veces por las depresiones que están pasando no quieren colaborar en su propio cuidado. Facilitar que la persona supere sus problemas y desarrollar oportunidades y recursos. Facilitar la acción, el cambio, ¿ya? La fase de, por ejemplo, de la relación de ayuda, ¿no? Desarrollar, por ejemplo, una buena relación, ¿ya? Bien. Habilidades de comprensión, de apoyo, porque eso depende del profesional. Y también facilitar habilidades de toma de decisiones y de acción. Y bueno, vamos a ver factores que van a favorecer también favorecedores de la relación, ¿no? Por ejemplo, ahí vamos a tener pericia de competencia, ¿no? Ahí vamos a ver estos puntos, pericia de competencia, ¿ya? A ver. Bien, aquí, por ejemplo. ¿Qué es la pericia de competencia? Viene a ser la percepción que tiene el usuario, o sea, del paciente, que tiene del profesional. Le será útil para solucionar sus problemas. A veces ellos piensan, ¿no? Atracción, dice, a veces puede haber un atractivo físico e interpersonal, ¿no? Por la amabilidad, la simpatía, la similitud, ¿no?
La confianza también por la percepción y opinión del usuario de que el profesional no le engañará o perjudicará de ningún modo. Eso es muy importante, ¿no? No perder la confianza del paciente, porque a veces tú vas a tener muchos problemas para lograr eso, ¿no? Y bueno, resolviendo posibles inquietudes sobre esta comunicación terapéutica, ¿no? Aquí, por ejemplo, este punto, vamos a ver qué es la comunicación terapéutica en sí de todo lo que hemos estado conversando, ¿no? Aquí la comunicación terapéutica constituye un nuevo enfoque en los cuidados del enfermero, en el cual el centro de trabajo es el paciente. Su narrativa, lo que él lo dice, cómo lo dice, su experiencia acerca de la enfermedad, ¿ven? Y aquí en esta comunicación terapéutica es una manera que el profesional vea su rol, cómo te desempeñas con el paciente, ¿no? En cómo es tu ayuda, ¿no? Su relación de ayuda, de tú con el profesional con el paciente, ¿ya? Y bien, vamos a ver cuáles son los objetivos de la comunicación terapéutica. Aumentar la calidad de vida del paciente, que pueda comunicar su vivencia y ser escuchado, que perciba que su sufrimiento es creído y tomado en serio, que tú lo estás escuchando, que se sienta acompañado y menos solo, ¿ven? Y bien, vamos a ver también diferencias de comunicación terapéutica y social. Esto es bien importante, ¿no? Bien, la comunicación terapéutica es la que hemos estado conversando. Es la base de enfermería, establecer y mantener una relación de ayuda que sea eficaz y terapéutica en todo momento. Y la social se mantiene con un grupo sobre temas de interés común. ¿Bien? Esa es la que se trata. Y ahora, esta, ya. Pensar, por ejemplo, de manera terapéutica y no social, estar centrado en el paciente, mostrar empatía, esto es muy respetar, pero no rescatar, hay que respetar a las personas, hay que tener una escucha receptiva y terapéutica, y hablar lo mínimo, o sea, escuchar más y hablar menos. Atender las emociones del paciente, acompañarlo en reflexiones. ¿Y qué es la empatía? Esta es una pregunta muy buena, ¿no? Es la capacidad que tú tienes, que debes tener, o que debemos nosotros trabajar en ello, para ponernos en el lugar del otro y saber lo que él siente o incluso lo que puede estar pensando. Eso es. Eso siempre lo hablamos, ¿no? El respeto. Mencione, por ejemplo, a ver, tratar al paciente como a nosotros nos gustaría ser tratado. Respetarlo, ¿ya? Con todos sus derechos de persona, ¿no? Muy bien. Aquí, otros problemas que se puedan presentar. Ya. La responsabilidad de la escucha. ¿Para qué escuchar al paciente? ¿Para qué lo vas a escuchar? ¿Ya? ¿Para qué? ¿Ah? Para eliminar barreras, crear confianza, escuchar lo que el paciente tiene que contar. Es el centro de la comunicación terapéutica. ¿Ya? Ustedes siempre deben recordar que al paciente hay que llamarlo por su nombre. El señor se llama Pedro Fernández. Señor Fernández, ¿cómo amaneció hoy día? ¿Cómo se siente? Etcétera, etcétera. Es muy importante que él escuche su nombre, su apellido. ¿Ya? Es muy agradable eso. ¿Ves? ¿Por qué? Porque lo estás individualizando. ¿Ves? La atención es individualizada, se caracteriza, es muy importante. ¿Ya? Y vamos a ver también en la escucha, ¿no? Para eliminar barreras, crear confianza, escuchar lo que él tiene que contar, supone crear una metodología, un ambiente adecuada en el cual el enfermo y el profesional van a poder trabajar para ayudarlo en su proceso de enfermedad. Eso es muy importante, ¿ya? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Un paciente está despierto en la cama toda la noche antes de una intervención quirúrgica que va a hacer mañana, al día siguiente a las 8 de la mañana. Y no duerme. Está ansioso, preocupado. Entonces tú como profesional de enfermería te acercas y a darle una medicación y el paciente, señorita, no puedo dormir, estoy nervioso. Y entonces la enfermera le responde con tranquilidad,
No se preocupe, señor Fernández, todo irá bien. Entonces, tranquilícese, relájese, trate de descansar porque va a necesitar mucha energía para el día de mañana. Relájese, por favor, descanse y que tenga una buena noche, ¿no? Entonces, todo eso, a ver, y muchas veces el paciente ya se va a abrir un poco y te va a contar ciertas emociones que está sintiendo, entonces ya tú le vas a ayudar, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿qué son las emociones? ¿Qué hacer ante las emociones del paciente? ¿No? Son reacciones que tenemos las personas todas, ¿no? En este caso, el paciente también, lógicamente, por el proceso de enfermedad, ¿ya? Por ejemplo, la tristeza, el desánimo, la ansiedad, la rabia a veces también, ¿no? Por ejemplo, aceptar las emociones, no minimizarlas, no cambiarlas, evitar preguntas cerradas, mostrar empatía, le anima a vincular lo que siente ahora con lo que sentía en el pasado. ¿Qué hacer con el desánimo del paciente? A ver tú, ¿qué ayudas tienes para apoyarlo, ¿no? Lo más importante es aceptar el desánimo del paciente. Hablar lo menos posible, dejar que llore si quiere, que se desahogue, no minimizar su emoción, no intentar cambiar su emoción, ayudar al paciente a expresar lo que siente, es parte de tu trabajo. Escuchar, saber escuchar. ¿Qué hacer con la ansiedad? Porque muchas veces están ansiosos, es algo natural, están en un ambiente nuevo, hay gente extraña, que va y viene, y entonces esto es muy importante también tenerlo presente, ¿no? Él salió de su hogar, del ambiente de su vida, y de pronto estar en un ambiente nuevo, con gente extraña, ¿ve? Entonces, ¿qué has de hacer tú con la ansiedad del paciente? ¿Qué puede mostrar la empatía, ¿no? Con lo que él está sintiendo, invitarle a conversar de lo que a él le preocupa, ver con el paciente qué estrategia le van a ayudar a sentirse mejor. Si él está, hay personas que reaccionan de otra forma. Ahí están con cólera, rabiosos. Y tú no te vas a poner pues a pelear con el paciente en la vida, ¿no? Recordar que no es un ataque personal, a veces son reacciones de cada uno, no sabemos. A veces es así, vas a encontrar eso. Tú solamente vas a tener que aceptar que la rabia es una emoción como cualquier otra, no ponerse a discutir con el paciente, mostrarle el respeto que tú tienes, mantener la calma, no perder ¿no? El control de la situación. ¿Ya? Acompañar, por ejemplo, ¿qué es eso? ¿Acompañar? ¿Qué es? ¿Ya? ¿Qué es? ¿No? A ver. Recordar que no es un ataque personal cuando el paciente está con rabia, por ejemplo, ¿no? Aquí, acompañarlo es favorecer un trato en el que el paciente puede observar su situación y las maneras en las que él se puede adaptar, ¿ya? Ayudarlo, ¿no? No es nuestra función intentar solucionar sus problemas, claro está, sino al menos facilitarle una comunicación en la cual él, con nuestro apoyo, puede reflexionar de una manera más autónoma, decidir algo, ¿no? Que de repente a él está dando vueltas y vueltas en la cabeza. Entonces, esto es muy importante que tengamos presente, ¿no? En cuanto a lo que es acompañar al paciente a solucionar. No vamos a solucionar realmente sus problemas que pueda tener económicos o de otro índole. Aquí nuestro trabajo más que todo es, el trabajo nuestro es de lo que es la atención de enfermería en cuanto a la enfermedad que está padeciendo él. Cuando se trata de problemas sociales, económicos, esto lo ve otro profesional, por ejemplo, la asistente social, ¿no? Ve si el paciente está en otra problemática, que es la parte, por ejemplo, económica, asistente social trabaja en ello. Es otro profesional del equipo de salud que va a ayudar muchísimo a apoyarnos en esta parte, ¿ya? Entonces, a ver, por ejemplo, cambio de hábitos, ¿no? ¿Cómo aplicar la comunicación terapéutica en este caso? ¿Cómo podríamos hacer, ¿no? Por ejemplo, para cambiar los hábitos del paciente, necesita en primer lugar elaborar el duelo de lo que ha perdido en relación con la enfermedad. Esto es muy importante
ustedes cuando han llevado en epidemiología todo lo que es el proceso de salud, enfermedad, ¿no? Todo lo que es eso, cuando tú estás bien de salud y cuando tú enfermas. Entonces, todo cuando se pierde, ese desequilibrio, digamos, ¿no? Que viene a ser la enfermedad, ¿no? Que viene todo esto, va a cambiar los hábitos. El paciente necesita en primer lugar elaborar el duelo de lo que ha perdido en relación con la enfermedad. ¿Se dan cuenta? Él se sentía bien, trabajaba, rendía bien, atendía a su familia, las necesidades que él, sus necesidades básicas de la familia, pero una vez que él enfermó, como que todo esto cambió, ¿no? Entonces, tú escúchalo y puedes brindar ciertas ideas para tratar de estos pensamientos que a él tanto le preocupa, lógicamente no menoscaben lo que es su salud en ese momento, ¿no? Porque ella se enfermó, pero no queremos que se agudice más, porque todos sabemos que el estrés es uno de los problemas que tenemos, número uno, que disminuyen, y está comprobado, las defensas del sistema inmune. Y al disminuir las defensas inmunológicas, lógicamente la enfermedad puede irse complicando, ¿ya? Eso debemos tener siempre presente, ¿ya? Bien, por ejemplo, acá el paciente necesita redefinir su vida, buscarle un nuevo sentido. La enfermedad ha cambiado todo, ¿no? Incluso posiblemente su cuerpo, su autoimagen o incluso sus actividades. ¿Por qué? Cuando decimos esto, por ejemplo, hay pacientes diabéticos que por una diabetes mal controlada, mal llevada, de repente perdieron un miembro inferior, ¿no? Perdieron la pierna. Entonces, perdieron un miembro importantísimo de nuestro cuerpo. Entonces, todo eso cambia su autoimagen. ¿Se dan cuenta? Por eso este tipo de pacientes cuando padecen esta problemática necesitan ayuda psicológica, ¿ya? Esto es muy importante saberlo para que él pueda enfrentar esta situación. Muy aparte de tu ayuda de enfermería, necesitamos la ayuda de otro profesional del equipo que es el psicólogo. Ayuda muchísimo, ¿ya? A poder enfrentar el cambio que ha habido en su autoimagen, ¿no? Digámoslo así, de esa manera, ¿no? Por ejemplo, también tenemos expectativas y exigencias de cambio por parte del profesional de enfermería. Aquí, por ejemplo, a ver. Aquí la enfermera debe adaptarse a las necesidades del paciente, del usuario, aplicando su ética, sus valores, con respecto a la problemática que está viviendo el paciente en ese momento, ¿ya? Por ejemplo, aquí la profesional de enfermería debe proporcionar un apoyo físico, emocional al paciente, brindándole un trato cordial, de confianza, de tranquilidad, comodidad, de tal manera que al brindar una atención oportuna a ese dolor que él esté presentando, actuar con rapidez, ¿no? Trabajar con sencillez y humildad, esa es su función. Y bien, siempre apoyándolo a él y a la familia del paciente. Se trabaja así, siempre, siempre, siempre. Paciente y familia, definitivamente. En la familia también, el tener a un ser querido hospitalizado, que se separa de su casa, de su familia, cambia toda la dinámica familiar. Entonces hay que tratar de ayudarlos en este momento de separación por el proceso de la enfermedad, ¿no? Se trabaja más, ¿ve? Entonces ese es un trabajo bien en conjunto, en equipo, de tal manera que ayude sobre todo en el mejoramiento de tu paciente. Ahora hay unas preguntas que también se hacen para identificar las necesidades de la familia en las cuales hay un enfermo, ¿no? A ver, el rol del enfermero con respecto a la familia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que más le preocupa sobre la salud de su familiar y su hospitalización? Es una buena pregunta. Entonces, su ser querido, de repente su hija, su hijo, su esposa, o de repente es su papá o su mamá, depende quién sea, ¿no? ¿Qué es lo que le preocupa, señor, señora, ¿no? De su familiar, su hospitalización, porque ellos no saben, pues entonces el brindarles información los va a ayudar a sentirse más seguros,
Eso es muy importante, ¿no? Y también, por ejemplo, ¿cuál es la dificultad más grande que tienen ahora como la familia, como familia a causa de esta enfermedad, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos manifiestan, ay, bueno, que es mi papá, por ejemplo, que está enfermo, lo extrañamos mucho, primera vez en la vida que sale de nuestro hogar, está muy enfermo y nos tiene muy preocupados. Entonces, al manifestar ellos esas sensaciones, esto, ya tú te vas a dar cuenta de que el grado de estrés que está viviendo la familia. Y tú, en forma pausada, con una voz y una escucha activa sobre todo, tú puedes apoyarlos emocionalmente, ¿no? Hablarle de la problemática, qué tratamientos se van a brindar, cómo van a trabajar en grupo, y qué bueno que la familia también se involucre en el cuidado del paciente. De esa forma vamos a hacer que todo sea más llevadero y para que su ser querido salga pronto a su hogar. ¿Ven? Ahora otra preguntita es, ¿qué experiencias han tenido ya con otro problema de salud y otras hospitalizaciones? A ver, si antes han sido hospitalizados, ¿qué otro problema han tenido? Ya más o menos para hacerse una idea de lo que está pasando a la familia, ¿no? Y aquí el rol del enfermero con respecto a la familia, ¿no? Vamos a verlo aquí, por ejemplo, todos son pacientes, ahí lo vemos, mira, ahí está la enfermera, el pacientito, y vamos a ver, ahí está, ¿ve? Ay. Así es. Bien, así es, chicos. Bien, y aquí los principios, ¿no? De la comunicación humana, y que vemos todo que es un proceso intencional de intercambio con el otro. En la vida cotidiana encontramos la transmisión de mensajes, ¿no? Ahí está. Bueno, aquí nos valemos también de la entrevista de enfermería. Así es. Diferente ahí, cómo la enfermera entrevista a la familia, al paciente, el objetivo del cuidado que le vamos a brindar, o sea, todo lo que eso corresponde, conlleva, ¿no? Para facilitar una relación, obtener la información, establecer un esfuerzo personal de enfermería y de planificación, apoyar a las necesidades emocionales y espirituales inherentes al impacto de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, se trata, por ejemplo, cuando es un diagnóstico muy difícil, ¿no? Por ejemplo, muchas veces se ven pacientes y familias que les han dado un diagnóstico, por ejemplo, de un cáncer, ¿no? Un cáncer terminal o una enfermedad terrible, ¿no? Entonces, todo eso hay que trabajarlo en conjunto para poder apoyarlos a ellos. Y de eso nos valemos en la entrevista de enfermería, ¿ven? A veces las preguntas que tienen allá una respuesta determinada, hay que evitarse. La ausencia del contacto visual. Siempre hay que mirar al paciente, ¿no? Porque tú cuando conversas con alguien tienes que mirarlo a la cara. Porque si tú no miras a la cara es como que estás transmitiendo apuro, que me tengo que ir corriendo y está desinteresada en lo que me quiere decir, ¿no? Una actitud de apresurado, frío, rígido por parte de la enfermería altera la recolección de datos, no va a haber confianza, el paciente no te va a comunicar todo. No respetar los silencios durante la conversación va a generar ansiedad, confusión por parte de él, ¿no? Hay que atender y escuchar condiciones primarias para una entrevista efectiva. Eso es muy importante, ¿ya? El escuchar crea un clima en el que el paciente puede comunicar diversas cosas. Crea un sentimiento de seguridad, le permite mayor expresividad y apertura, comunica interés y respeto, facilita la influencia del profesional sobre el paciente, incrementa su credibilidad y su adherencia, reforzamiento, escucha las generalidades a base de la información, interacción humana, un conducto deliberado y activo. La escucha no es un fin, sino un instrumento para la ayuda de la entrevista. Esto es muy importante. La atención, por ejemplo, la manera de estar con el paciente, ¿no? En la parte psicológica, emocional y también la parte física, ¿no? O sea, esto es muy importante, dedicarle un tiempo adecuado de tal manera que el paciente se sienta escuchado, entendido y en el escuchar la competencia para recoger datos, mensajes que comunican, ¿no? Estos pueden ser verbales y no verbales, esto es muy importante, ¿no?
Entonces, esto debemos tener presente, ¿ya? Bien, habíamos dicho la comunicación no verbal, ya estaba dada, ¿no? Actitudes impersonales, apoyar la comunicación verbal, completar el significado de la misma, sincronía en la conversación, una reinformación, siempre sustituir la comunicación verbal, ¿no? Aquí a veces pueden haber problemas, ¿no? También, por ejemplo, que la característica de la comunicación no verbal es más espontánea que la verbal, pero es más difícil de controlar. Su significado varía según las personas y situaciones. Tienen conocimiento tácito de la comunicación no verbal. Exige atender a su globalidad, las diferencias individuales, la situación y la cultura, ¿no? Bien, la comunicación no verbal puede contribuir a facilitar esa relación de sensibilidad, de congruencia, no deben estar en contradicción, en sincronía, es el grado de armonía del entrevistado y el entrevistador. Bien, aquí vemos, por ejemplo, la comunicación terapéutica es como tú te vas a comunicar con el paciente, ¿ya? Ese es el rol, ¿no? Objetivos, aumentar la calidad de vida del paciente, tú lo vas a ayudar en ello. Objetivos específicos, favorece la comprensión y para el profesional de enfermería ayuda a establecer una relación constructiva entre enfermera y paciente. Los profesionales de enfermería deben responder al contenido del mensaje del paciente, a los sentimientos expresados, ¿no? Por ejemplo, también antes de responder es fundamental comprender cómo ve y siente el paciente la situación. Las palabras, gestos deben ser congruentes tanto del paciente como del enfermero. ¿Ve? A ver, por ejemplo, gran parte de la frustración de los profesionales con los pacientes, la insatisfacción de estos deriva de la que la enfermera piensa como si estuviera en una situación social en vez de una terapéutica. ¿Ven? Y la situación comunicación social, la responsabilidad de la calidad de la comunicación es de dos personas que se están relacionando, por ejemplo, dos amigos, ¿no? En cambio, la terapéutica es con una persona que está enferma, ¿no? Que es parte de tu trabajo, definitivamente, ¿no? Aquí el papel importante es del paciente, ¿no? Entonces, eso debemos tener presente nosotros. Bien, aquí la memoria, algunos aspectos de la comunicación. Y suelen olvidar gran parte de lo que se les ha dicho. A veces, sí, a veces sucede eso, ¿no? Comprensión, los pacientes desconocen con frecuencia el significado de las palabras. Hay que hablar con un lenguaje sencillo, no con términos médicos, acuérdense, ¿ah? No con ellos no son médicos ni han estudiado, sino son pacientes, que no te van a entender si tú hablas con términos médicos. Los pacientes con frecuencia tienen sus propias ideas sobre la enfermedad, ¿ya? El fallo en la acogida del paciente, en presentarse, en explicar las propias acciones. Hay que informar sobre las posibles opciones, la finalidad, ayudar a valorar sus posibles resultados, seleccionar la mejor alternativa, corregir ideas erróneas, no realistas, aumentar la probabilidad del cumplimiento de la misma y la finalidad de la enfermería es dar instrucciones, ¿no? Para ayudar en cambiar la conducta del paciente, no la de dar información. El beneficio que disminuye la ansiedad, el estrés del paciente, disminuye el dolor y el tiempo de estancia en el hospital, aumenta la satisfacción del paciente y aumenta la adherencia al cumplimiento de las instrucciones, o sea, el paciente te apoya, te ayuda en eso. Es muy importante la comunicación en todo nivel, definitivamente, ¿no? Ya. A ver, por ejemplo, la reconducción, todos esos puntos que se debe tener presente, ¿no? Con respecto a lo que es la atención, ¿no? De tu pacientito, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a ver la reconducción, por ejemplo, es el proceso cuando la enfermera trata de volver a llevar una cuestión a su cauce normal, ¿no? La validación, que todo aquello que nuestro paciente plantea y puede estar causando inseguridad y o malestar. Claridad y resumen, por ejemplo, disipar aquello que enturbia el conocimiento de la persona. Por favor, ese micrófono, empatía, método, nos sentimos identificados y nos podemos poner en el lugar del otro. Y la información, que debe ser concisa, clara, y tener una escucha activa, asertiva, ser asertivos en lo que tú brindas, ser positivos, mostrar reflexión y respeto a las personas que están manifestando su enfermedad o su problema,
tenemos que tener una fluidez conversacional, ¿no? También hay que preguntar, hacer preguntas acerca de las inquietudes que ellos tienen, interpretar el lenguaje no verbal, ¿no? Presente en las respuestas terapéuticas. Bien, y también puedes tú aconsejarlos, ¿no? Ayudarlos en algo, ¿no? Una respuesta terapéutica con respecto al problema que ellos puedan estar presentando. Por ejemplo, si estas respuestas terapéuticas la colocáramos en las partículas de no, estaríamos ante 11 respuestas erróneas de enfermería en todo el proceso de comunicación. No estaría funcionando adecuadamente. Respuestas y actitudes no terapéuticas. ¿Qué es lo que no? A estas respuestas, además, podemos sumarle juzgar y prejuzgar, universalizar, fatigar, cansar, agotar, ¿no? Vulgarizar, hacer sentir incómoda a la persona receptora, tergiversar, ¿no? Confundir algo que él pueda estar explicándote, desacreditar, puede ser ofender, incapacitar, ¿no? Al paciente o incluir al compañero de la profesión en una actitud totalmente contraindicada, con sentimiento negativo, ¿no? Y bueno, vamos a conocer el síndrome de Burnout. Este síndrome lo han explicado muchos profesionales, que consiste en un tipo de estrés laboral, ¿ya? Conocido como crónico. Esto es muy importante, como un síndrome de cansancio emocional y de personalización y una menor realización personal, ¿ve? O sea, aquí este síndrome de Burnout significa el estrés laboral del profesional, ¿ya? Tú como profesional también te estresas, también te agotas, ¿bien? Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto a eso, ¿ya? Así es. Tú como profesional también te agotas, ¿ya? Para tratar las reacciones emocionales de los pacientes, proveer apoyo psicológico, tener escucha activa, animar al paciente a que exprese sus sentimientos, comprender las diferentes aristas de la enfermedad, reforzar el autocuidado frente a reforzar la dependencia. O sea, que apoye el paciente a ser independiente él mismo, ¿no? Algunas de las respuestas más frecuentes de los pacientes es ambivalencia para conocer y la negación, miedo y ansiedad, la ira y agresividad, son manifestaciones que suelen suceder con ellos, ¿no? Desde la suspicacia, no cooperación y falta de confianza hasta la agresión. Sentimiento de culpabilidad también sienten, depresiones, ¿no? También sienten la pérdida de la autoestima, la pérdida de autonomía y dependencia. Claro, una persona que ha sido toda la vida autónoma y de pronto está dependiendo de otros, entonces eso tampoco no les gusta, ¿no? Y esas estrategias generales para tratar con las reacciones emocionales de los pacientes, por ejemplo, las más frecuentes vemos, un paciente agresivo, aquí es romper el ciclo de ira y de agresión. La prioridad es crear una atmósfera calmada. Algunas directrices nos dicen el paciente ansioso. Por ejemplo, la ansiedad es una respuesta normal y a veces saludable ante acontecimientos, es natural. ¿Quién no está ansioso hoy día? ¿No? Tenemos mucho grado de ansiedad, pero hay que saberla liberar. Bien, o sea, por ejemplo, enseñarle al paciente cómo mostrar atención, hablar, escuchar, ¿no? O sea, todo eso, ¿ya? Ayudarlo en esos puntos. Por ejemplo, algunas señales de ansiedad, ¿no? Por ejemplo, paciente ansioso, ayúdalo, por ejemplo, a ver, van a presentar ciertas señales, temblores, sudores, rubor, inquietud, habla rápida, desordenada, etcétera, etcétera, ¿no? El paciente deprimido, por ejemplo, tiene pensamientos, distinguir depresión clínica de humor o estado deprimido, eso también hay que verlo, ¿no? Algunas directrices, por ejemplo, es que el paciente deprimido, algunos síntomas son pensamiento de que es infeliz, percepción de desamparo, tiene problemas de atención, dificultad para hacer tareas cotidianas, tiene trastornos de sueño, apatía, etcétera, 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 ¿no? ¿Cómo tú puedes ayudarlo? Para emplear mejor el tiempo, no aburrirse, que esté triste, ¿no? E incluso enfadarse, observar cuidadosamente al paciente, ¿ya? Su comunicación verbal es muy importante. Ayudarlo a que salga de ese estado, a enseñarle tics para que se distraiga, ¿no?
poner una buena película, buena música, o conversar con ellos, que lean un libro, en fin, ¿no? Son directrices que te pueden ayudar, por ejemplo, a estas personas, ¿no? Ahí también hay ciertas patologías, ¿no? Que nos impiden la comunicación con estas personas, ¿no? Esta puede ser afectada por multitud de patologías. De repente ustedes han visto a personas, ¿no? Evolutiva como psicológica. Por ejemplo, en los lenguajes, las afasias, ¿no? Las afasias. ¿No? Tenemos trastorno consecuencia de una lesión de parte del cerebro responsable del lenguaje, ¿ya? No se puede comunicar adecuadamente, patologías del habla, ¿no? Como las dislalias, por ejemplo, las disartrias, diglosias, lectoescrituras, dislexias, ¿no? O sea, las dislexias vienen a ser problema de trastornos de la lectura, ¿no? Para reconocer las palabras escritas, lectura lenta y segura. Bien, hay un sinnúmero de patologías, ¿no? A nivel de la lectoescritura, a nivel de vocal, disfonías espasmódicas, patología psíquica, mutismo selectivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver un sinnúmero de manifestaciones clínicas en las personas y que tú vas a poder detectar, ¿no? A través de la comunicación. Entonces, esto es muy importante que tengamos presente, ¿ya? El profesional de enfermería debe saber y estar capacitado para poder manejar estas situaciones, saber controlar estos cambios, saber guiar al paciente en estos problemas que él se esté presentando, en esos problemas psicoemocionales o de la índole que él esté presentando, ¿no? Tú como profesional tienes que ser una persona que esté capacitada para apoyarlo, ayudarlo en estos aspectos. Entonces, cualquier situación, la comunicación es una parte importantísima, ¿no? En nuestra carrera, porque a través de ella nosotros llegamos a los pacientes y también a través de ella nosotros como profesionales del equipo de salud podemos trabajar en conjunto en bienestar de esta persona, de este paciente. Entonces, esto es muy importante que nosotros tengamos presente. La comunicación asertiva, la escucha activa, hablar menos, escuchar más, es muy importante para poder llegar a un buen diagnóstico, a un buen acuerdo y a una muy buena recuperación del paciente con respecto a su problema de salud, ¿no? Entonces, y aparte que también, como les digo, que el profesional de enfermería tiene que siempre trabajar conjuntamente con la familia, ¿ya? Involucremos a la familia del paciente para que este trabajo sea en conjunto y sea mucho mejor. Entonces, tú como profesional de enfermería vas a tener todas estas ayudas, estos instrumentos de trabajo, estas herramientas que te van a facilitar la comunicación y a través de ella tú vas a lograr mejores resultados con respecto a la recuperación en la salud de tu paciente. Esto es muy importante. Miren, jóvenes, ¿qué sucede? Que a veces nosotros mismos, en nuestros hogares, no tenemos una buena comunicación, ¿no? De repente con tu pareja, o de repente tú como mamá con tus hijos, o con otras personas que viven en la casa, ¿no? Entonces a veces sucede y no llevamos una buena comunicación. Entonces aprendamos a manejar todas estas técnicas, estos tics que nos van a ayudar muchísimo, tanto en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional definitivamente, porque es la terapéutica, nos va a ayudar muchísimo a que podamos aplicar en cuanto a lo que es, por ejemplo, lo que es la escucha activa, escuchar, saber comunicar, ¿no? Acuérdense que el cuerpo envía tu cara, tus facciones, tus movimientos, expresan mucho más que la verbal, que la comunicación verbal. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces, como les decía, cuando tú expresas un sentimiento de inconformidad
o un sentimiento de cólera, o un sentimiento de descontento. Todo se manifiesta a través de las fases de tu cara, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en el manejo de esas emociones, de esas expresiones. Nosotros debemos controlar mucho y manejar bien, adecuadamente lo que es toda la comunicación verbal, la comunicación terapéutica, porque de eso se trata nuestro campo, ¿no? El cuidado de personas enfermas. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿En qué momento lo vamos a aplicar? ¿Cómo lo vamos a aplicar? ¿No? Aquí en la información que les he estado brindando, está todo en la biblioteca, en la plataforma, y ustedes van a entender todo eso, ¿no? Es bien interesante que lo lean, analícenlo, estudienlo, porque esto es muy importante saberlo manejar. ¿Ya, jóvenes? Quiero ver si hay alguna duda, alguna pregunta, algo. De repente hay alguna preguntita, alguna inquietud de alguien. A ver. A ver en el chat qué preguntas hay, a ver. Miss, yo tengo una pregunta, buenas Sí, noches. sí. Miss, una pregunta. Y en el caso que nuestro paciente sea sordomudo, o sea, que no pueda comunicarse por, por O sea, palabras. claro, verbal, ¿no? O sea, por la parte verbal, Claro, digamos. ajá. Lógico. Muy, muy buena pregunta. ¿Sí? Vas a tener pacientes discapacitados, por ejemplo, a este nivel, por ejemplo, a nivel verbal, ¿no? O a nivel también de escuchar, ¿no? Son ciertas discapacidades que se presentan, ¿no? Bueno, miren, en este caso, lo interesante sería aquí que nosotros, los profesionales de salud, sigamos un curso de lo que son señas, ¿no? La comunicación por señas, etcétera, etcétera, ¿no? Que es un lenguaje que ellos utilizan, ¿no? De señas. Eso sería interesante, pero no se ve mucho de esto, ¿no? O en todo caso, buscar una ayuda con respecto a esto, ¿no? Muy buena tu pregunta, realmente, claro. Es igual también cuando, por ejemplo, nosotros nos encontramos con un paciente que habla otro idioma y que tú no lo sabes, ¿no? Es algo parecido, ¿ves? Sucede también eso, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el paciente sordomudo, tendríamos, por ejemplo, el médico, por ejemplo, empieza con todo lo que es el estudio de su parte orgánica, ¿no? El cuerpo, ocultamiento, palpación, percusión, etcétera, etcétera, ¿no? Si él hace así, le duele, no le duele, el paciente sí, no, etcétera, ¿no? O sea, son formas que poco a poco ya la vas a ir adquiriendo, ¿ya? En el caso de un paciente de ese tipo. Bueno, el médico ya ve a través de su diagnóstico, ve qué problemática tiene el paciente, ¿no? Y tú, valorando los signos y síntomas del proceso del paciente, ya vas más o menos si tiene fiebre, no tiene fiebre, son cosas que tú, signos, síntomas que tú vas a poder ayudar, ¿no? En descubrir qué diagnóstico tiene el paciente, ¿ya? Por eso la observación es muy importante. Aquí en el paciente sordomudo, por ejemplo, valorar mucho sus expresiones a nivel de facies, de rostro, ¿no? Como qué más o menos, qué te quiere decir, ¿no? Y si él lo escribe, mucho mejor. Entonces, es otra forma, ¿no? Porque también tenemos pacientes que han sabido hablar, escribir y todo, y de repente tuvieron un accidente y quedaron con discapacidades neurológicas, ¿no? Con hemiplegia, que no pueden comunicarse. Entonces, también esa es otra forma, ¿no? Porque ya se les ayuda con la fisioterapia, etcétera, etcétera. ¿Ve? O sea, son diferentes cuadros que tú puedes visualizar en el trayecto de tu carrera. Son muchas las cosas y que tú, con tu ingenio, con tu creatividad, puedes entrar y utilizar muchas herramientas para poder ayudarte en la atención de ese tipo de pacientes.
Muy interesante tu pregunta, señorita, muy buena. Ay, ya, mis gracias. Sí, señorita, muy bien. Y así es, jóvenes. Ustedes van a encontrar pacientes de diferentes tipos de patologías. Por ejemplo, vamos a suponer un paciente que tiene un cáncer laringio. Ustedes saben que a través de la laringe viene el aire. Y ahorita mi voz se está produciendo del aire que viene de los pulmones. Lógico. Y si ya yo no tengo cuerdas vocales, yo no podría gesticular, no podría hablar. Y ustedes no me podrían escuchar. ¿Se dan cuenta? Entonces verían movimientos nomás en mi boca, pero yo no podría dar ni un sonido. ¿Por qué? Porque por la cirugía hubo problemas a nivel de las cuerdas vocales, ¿ven? Entonces, son diferentes patologías y problemáticas que puedan ustedes visualizar, ¿no? En el futuro. ¿Quién es Zenaida Karina? Ah, Medina Orozco, ¿no? ¿Qué piensa Medina Orozco? A ver, ¿qué dice Medina Orozco? Ya no está Medina Orozco. Se fue al baño. A ver. ¿Alguien más que quiera preguntar algo interesante como ha hecho la señorita Guevara? Sí, porque son muchas las inquietudes, ¿no? Que vas a muchos problemas y cuadros muy especiales que tú vas a encontrar en las patologías de los pacientes. De todo. Entonces, esto es muy importante, lo que es la comunicación terapéutica, ¿no? Tener siempre presente todo eso y reconocerlo y saberlo aplicar adecuadamente. Bien, jóvenes, miren, el día de mañana, perdón, aquí estamos martes, ustedes son de salud mental. El día jueves tomamos el examen, ¿ya? Yo la hora se la estoy brindando con su delegado y él a través de su WhatsApp, de su página de WhatsApp, se los va a comunicar, ¿ya? Yo voy a abrir las tareitas para que todos los jóvenes envíen y no se atrasen. Ya, chicos, traten de brindar todo su examen para que no haya problemas, no tengan problemas con sus notitas, ¿ya? Bien. Licenciada, buenas noches. Astrid, dime. Licenciada, disculpe, la primera tarea que usted dejó sobre la biblioteca virtual hasta ahorita no nos actualizan nada, no nos dan una opción para poder hacer en la biblioteca. Ya, mire, sí me estaba comunicando. No entregué la primera tarea. La primera tarea nada más me falta presentar. Astrid, Velarde. Sí, mi. Ya, hijita, porque ya. El delegado nos mandó un contraseña del DNI y he entrado, pero nada, hasta ahorita. Y hablé con la tutora también y me iba a solucionar. Pero ya. La mayoría no tengo acceso para la biblioteca. Ya, yo voy a avisar eso nuevamente, porque yo la verdad que el joven creo que ha mandado todos los DNI, los correos a ese grupito, esa carpetita que hemos mandado, lo hemos enviado, pero no sé pues si voy a hacer presente nuevamente a nuestra coordinadora para que nos solucione, ¿ya, chicos? ¿Ya? Está bien que me hagan llegar eso, porque ya ves, a través de la comunicación yo me estoy enterando de toda esta problemática, ¿ves? Qué importante es comunicar, porque yo no tengo una bolita de cristal en la cual yo diga, ay, las chicas de quinto no pueden entrar a la biblioteca, ya ves, me lo están comunicando verbalmente. Perfecto. ¿Ya? Entonces, yo voy a hacer presente esta inquietud y vayan desarrollando sus tareas, estudien para el día jueves y las tareas yo las voy a dejar abiertas hasta el día domingo, ¿ya? Cuídense mucho y que tengan un bonito fin de semana, porque ya no los voy a ver hasta después. Recen mucho esta Semana Santa y cuídense, ¿ya? Cualquier cosita háganmelo llegar con su delegado, ¿ya, jovencitos? Y díganle a sus amigos que vengan, pues, porque si no van a tener problemas de actividades, etcétera, etcétera, ¿ya? ¿Ya, chicos? ¿Alguna inquietud más? Licenciada, disculpe, ¿el cuestionario a qué hora se va a realizar? El cuestionario de evaluación. Ajá. La vez pasada se los tomé, creo, de 9 a 10, ¿no? Sí. ¿Está bien esa hora? ¿Qué dicen? Ya que están todos ahí. Sí, Miss, está bien. Ya, Sí, entonces voy a ponerlo. Está bien. Ya, jueves de 9 a 10 p.m. Jueves es 25, jueves 25, 3 del 21, ¿ya? Perfecto.
Cuídense. Miss, el cuestionario va a ser de este tema, ¿verdad? Por supuesto, hija, de este tema es. Sí, Leila. Gracias, Miss. Siempre es este tema, hija, siempre es el tema que estamos tratando, yo sé, ¿ya? Pero escuche, yo les recomiendo que ahora en esta semana de descanso estudien los 3 temas, lo que vamos llevando para que cuando estén preparadas para el siguiente examen, que es el final, ¿ya? Cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana, no se relajen, mantengan su distancia, lávense sus manos y cuiden a la familia. Y recemos mucho a Diosito para que nos siga ayudando en este proceso, ¿ya? Cuídense, chicos, ustedes son muy importantes, ¿ya? Hasta luego, licenciada. Sí, cuídense, cuídense. Gracias, licenciada, Hasta luego, licenciada. Chao, Cuídese, buenas chao, noches. chicos, de igual manera, cuídense, ¿ya? Hasta Chao, luego, Miss. licenciada. Chao, hijita, chao, cuídense. Chao, ¿Ya? Miss, que tengan buenas noches. Sí, cuídense, buenas noches, cuídense. Cuídense. Cuídense, hijita, gracias.